Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que habéis venido a esta penúltima conferencia del ciclo Chateando con la Ciencia. Antes de pasar a presentaros a nuestro invitado de hoy, quiero que Pedro Quílez, uno de los organizadores de las conferencias estas, os explique un poco las reglas del juego para aquellos que no estéis familiarizados con estos ciclos. Pedro, por favor. Bueno, pues como decía Fernando, bienvenidos a la 8ª conferencia de este 7º ciclo de Chateando con la Ciencia que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Como decía, para los que no hayáis asistido a otras conferencias, brevemente os voy a explicar cómo funcionará la sesión. En primer lugar, Fernando Palacios nos expondrá la carrera profesional del doctor Germán Vicente Rodríguez. Posteriormente se dará la palabra al conferenciante, que compartirá pantalla para acompañar su presentación, que durará unos 50 o 60 minutos. Al finalizar, comenzará el coloquio en el que las preguntas serán con la herramienta chat de Zoom que gestionará Fernando. Un tema muy importante y que hemos comentado antes al principio es el tema de los micrófonos, que deben permanecer cerrados durante toda la sesión. Entonces os pediría que os aseguréis en todo momento. En casi todas las aplicaciones está abajo en la parte izquierda, pero bueno, cada uno en función del equipo que tenga, aseguraos de que están cancelados. Y finalmente, y como siempre, deciros que cuando estas charlas se hacían presenciales, pues se hacían en el bar del club, que fue el sitio donde se gestó además este tipo de conferencias. Y además Chateando tiene el doble significado de tomarse unos chatos y de hablar. Así que os invito metafóricamente que os toméis lo que más os apetezca mientras disfrutáis de esta charla. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vivimos en una sociedad que desde la revolución industrial se ha ido haciendo profundamente sedentaria y lo está haciendo a un ritmo acelerado. La sustitución de cualquier tipo de actividad física por máquinas nos ha ido empujando más y más hacia el sedentarismo. Sin embargo, el ser humano pues, no es sedentario por naturaleza. Desde sus orígenes no ha dejado de moverse para recorrer largas distancias, cazar, trabajar, etc. Por ello, está demostrando que el sedentarismo es fuente de problemas de salud. Esto tenía poca importancia cuando la esperanza de vida era más bien breve, pero vivimos en una época en que los avances de la medicina y las tecnologías biomédicas pues son capaces de prolongar la vida hasta límites difícilmente de imaginar hace solo unos años. Es fundamental entender con claridad la relación que hay entre el ejercicio físico y la salud. Por ello tenemos con nosotros hoy al profesor Germán Vicente, uno de los mayores expertos españoles en el área de las ciencias del deporte y la salud. Germán Vicente es catedrático de Actividad Física y Salud en la Universidad de Zaragoza, donde ha sido presidente de la Comisión de Doctorado y ha coordinado el programa de doctorado de Ciencias de la Salud y del Deporte. También coordina el Máster de Medicina de Urgencias y Rescate en Montaña y ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, número 3 en España y top 100 del mundo en el ranking de Shanghái. Miembro del Comité Científico de ECOSAN, que es una entidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y del Comité Científico del Deporte, Salud y NAOS. NAOS es una estrategia para la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad. En el Consejo General de Colegios de Oficiales de Licenciados en Ciencias del Deporte. Coinvestigador principal del grupo de investigación GENUDEXER de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Forma parte del Instituto de Investigación IA2 y del Ciber OBN del Instituto de Ciencias de la Salud de Carlos III, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha trabajado como asociado pre- y postdoctoral en el Centro de Investigación Muscular de la Universidad de Copenhague y en la Unidad de Nutrición Preventiva en el Instituto Karolinska de Suecia. Ha participado en más de 40 proyectos nacionales e internacionales relacionados con el ejercicio y la salud, siendo autor de más de 250 publicaciones científicas, de las cuales unos 200 son artículos internacionales del Citation Index. Se le ha incluido entre los 800 primeros investigadores españoles pertenecientes a todas las áreas del conocimiento y entre los 10 primeros de España en el área de ciencias del deporte, según el ranking de Stanford. Aunque la docencia y la investigación de calidad siguen siendo su principal objetivo, está muy interesado en la transferencia social y empresarial, dedicando renovados esfuerzos a implementar programas de ejercicio para adultos mayores en la Comunidad de Aragón.
yo diría todavía más, para divulgar su conocimiento y ser útil a muchas personas interesadas en el mismo. Germán, tu turno, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación tan exhaustiva. No sé si has puesto el listón demasiado alto. Espero que la presión no me pueda y que lo hagamos bien, disfrutemos de esta tarde y podamos, como bien dices, divulgar, ¿no?, conocimientos sobre el ejercicio y la salud. Voy a proceder a intentar compartir la pantalla, si todo va bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas las que os hayáis conectado. Muy agradecido de que resulte interesante esta charla en la que vamos a intentar, bueno, pues atender a ese movimiento, ¿no?, como estrategia para prevenir y tratar de curar enfermedades. Como veis, bueno, un poco la idea es que lo vinculemos con una estrategia muy actual, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a lo largo de la presentación, pues yo creo que iremos haciendo algunos guiños a darnos cuenta de que hacer, bueno, pues no solo el planeta, sino también los sistemas, ¿no?, como el sanitario que tenemos en nuestro país sostenible, pues es una característica y una, yo creo que necesidad de todos y de todas, ¿no? Y que nuestro compromiso personal, pues al final va a redundar en que a todos nos vaya un poquito mejor. Y me gustaría empezar haciéndoos reflexionar sobre esta cantidad, que son 1.160 millones de euros. Esta cantidad probablemente no sabéis, pero es lo que cuesta hacer o diseñar o llegar al producto final de desarrollo clínico de un medicamento. O sea, una única sustancia que va a servir, en el mejor de los casos, para atender a una patología, pues nos cuesta de media esos millones de euros y en torno a 15 años de desarrollo, desde que se empiezan a analizar miles de compuestos hasta que, bueno, pues en una fase preclínica se atiende a unos pocos, nos quedamos o se quedan los que trabajan en esto, que yo no me dedico a esto precisamente, con 5 o 6, hasta que, bueno, pues uno de ellos se aprueba como medicamento, pasa a la comercialización, etc. Esto ocurre con muchas enfermedades, con muchas patologías. Por ejemplo, el Alzheimer, se desarrollan o se tratan de desarrollar estos fármacos que en la actualidad pues no tienen, aunque ha llevado todo este trabajo y probablemente esta inversión económica, no tienen un resultado 100% eficaz. Y esto pues es un poco una pequeña introducción, una llamada de atención, porque yo estoy muy agradecido, ¿no?, a esta oportunidad de estar aquí en Chateando con la Ciencia para contaros cosas sobre otra herramienta, ¿no?, que podemos tener para utilizar, y es el ejercicio, ¿no? El ejercicio físico entendido pues como esa herramienta que nos puede ayudar a tratar enfermedades y a prevenirlas. Por supuesto, en ningún caso el ejercicio estamos diciendo que vaya a sustituir a ningún tratamiento farmacológico que un médico haya prescrito, pero sí que es una estrategia que va a ayudar a potenciar los efectos y a prevenir enfermedades y también a tratarlas. De hecho, pues si os fijáis en esta revisión, en este trabajo muy exhaustivo, no os preocupéis si veis que hay algunas diapositivas o varias diapositivas que están en inglés, porque yo os lo voy a contar, así que no perdáis demasiado tiempo en asustaros con eso, sino no estéis familiarizados con este idioma, porque bueno, eso es solo para que tengamos una guía, ¿no?, para saber de lo que vamos a ir hablando. Bueno, pues como os decía, hay un estudio muy reciente, ¿no?, en el que ya nos dicen que hay evidencia más que suficiente para saber que ser inactivos, no hacer actividad física, es una conducta que nos lleva, o una conducta de riesgo, para al menos 35, aquí las tenéis, 35 enfermedades
diferentes que nos pueden afectar a prácticamente todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? El sistema endocrino, cardiorrespiratorio, muscular, nervioso, al reproductor, digestivo, inmunitario, etcétera, ¿vale? Pero eso lo que nos quiere decir es que si nosotros fuéramos activos, tendríamos menos papeletas, por decirlo de alguna manera, de, bueno, pues de sufrir alguna de estas enfermedades. Por tanto, si conseguimos que la gente que es sedentaria empiece a ser activa, lo que vamos a estar es potenciando pues esa herramienta de prevención frente a múltiples enfermedades. Pero no solo eso, sabemos ya desde hace unos años que también podemos usar el ejercicio físico como tratamiento. Este señor que ven aquí en la pantalla es el profesor Ben Saltin, es uno de los mayores investigadores en fisiología del ejercicio, con el cual además pues yo tuve la oportunidad y la suerte de poder trabajar en mis estancias en Copenhague. Y él junto a otro gran profesor, Pedersen, escribieron ya en el año 2015 un documento que yo creo que es básico para cualquier persona que esté relacionada profesionalmente con el ámbito de la salud, que es el uso del ejercicio como medicina y cómo hay evidencias científicas suficientes que demuestran que se puede prescribir ejercicio como tratamiento al menos para 26 enfermedades crónicas distintas. Con lo cual, no es que tengamos una píldora para una enfermedad, es que tenemos una píldora para múltiples enfermedades. Podríamos ir desgranando una a una. Probablemente el cáncer es una de las enfermedades que más nos asusta, ¿verdad? Y el gobierno americano en el año 2018 hizo unas guías a partir de su Departamento de Salud y Servicios Sociales, unas guías de cuánta actividad física y qué actividad física tenían que hacer los americanos para estar sanos. Estas guías bueno, pues generaron una gran multitud de información científica, de recopilación, pero ellos hicieron un ranking de 10 cosas que sí o sí había que saber de esas directrices y del efecto que tenía el ejercicio. Y una de ellas que ponían de relieve era cómo se había demostrado que la actividad física ayudaba a prevenir, al menos con evidencia científica, 8 tipos de cáncer. Algunos que nos asustan mucho, como el cáncer de mama, de colon, de endometrio, de estómago, de pulmón, etcétera, se pueden prevenir con ejercicio físico. Evidentemente, no vamos a poder atender a todas las enfermedades y cuál es el efecto que tiene el ejercicio en ellas. Así que yo he tratado de centrar la charla de hoy en algunas que yo creo que van a conocer muy bien y que además, bueno, pues resulta que nosotros en nuestro laboratorio del grupo GENUD de investigación, pues son algunas de las que más hemos trabajado. Y por eso vamos a tratar de centrar el tiro de esta tarde en las enfermedades que tienen que ver con la composición corporal. Así que vamos a hablar de composición corporal, de estado de forma física, de salud, de las patologías asociadas a esos tejidos corporales, cuánto nos cuesta este tipo de enfermedades, bueno, pues a nivel mundial. Cuando hay datos en España trataré de hacer un acercamiento más próximo, ¿no?, a lo que nos pasa aquí en nuestro país y el efecto que tiene el ejercicio. Y terminaremos pues haciendo o intentando, ¿no?, convencerles de que el ejercicio es una herramienta de prevención que además va a hacer que tengamos o que pudiéramos tener un sistema sanitario mucho más sostenible de cara al futuro. Antes de seguir avanzando, y bueno, ya me han advertido, ¿no?, que teníamos una audiencia variada, así que habrá algunas cosas que a algunos les resulten ya conocidas y entonces espero que me perdonen por empezar por cosas muy básicas, pero también tenemos, y de eso se trata, ¿no?, un poco la divulgación, tenemos personas que a lo mejor no están tan familiarizadas. Y yo creo que un buen ejercicio es que comencemos a conocer pues la terminología y los conceptos que a veces usamos como sinónimos,
pero que realmente, bueno, pues cuando profundizamos un poquito, pues tienen efecto, tienen significados un poco diferentes, ¿no? Que condicionan pues cómo utilizamos las herramientas, que condicionan que conozcamos quiénes son los profesionales, ¿no? Que se dedican a estas cosas, etcétera. Así que me gustaría atendiéramos solo a estos 4 conceptos en este momento, ¿no? El de actividad física es un concepto muy genérico y que seguramente todo el mundo conoce. La actividad física, si lo vamos a definir con un poquito más de rigor, pues estaríamos hablando de cualquier actividad que hacemos con nuestro cuerpo que está movido por los músculos y que genera un gasto energético. Así que prácticamente todo lo que hacemos cuando nos movemos es actividad física. Si nosotros subimos escaleras, estamos haciendo actividad física. Si vamos a la compra, también. Si nos desplazamos al colegio o al trabajo, pues en bicicleta, caminando, en monopatín, etcétera, estamos haciendo actividad física. Sin embargo, el ejercicio es una parte de la actividad física. Una actividad física muy concreta que la hacemos pues programada, que la hacemos repetitiva, que tiene un objetivo concreto de mejorar la salud o la condición física. Así que ya no es movernos por movernos, es movernos de una manera determinada con un objetivo concreto. Y el deporte, bueno, pues también estamos todos muy familiarizados con lo que es el deporte, que no deja de ser otro tipo de actividad física, pero que tiene unas reglas y que generalmente pues está enmarcado en ámbitos que conllevan cierta competición, ¿vale? Entonces, al final muchas veces hablamos de deporte, de actividad física, de ejercicio, de una manera coloquial, haciendo prácticamente sinónimos estos conceptos, pero ya veis aquí cómo tenemos que puntualizar, sobre todo en el tema del ejercicio, porque es lo que más se parece a la prescripción. Todos ellos se relacionan entre sí y además se relacionan con la condición física. ¿A qué nos referimos con condición física? Al estado de forma de las personas, a cuál es nuestro estado de forma, la capacidad que nosotros tenemos de realizar pues, cualquier tipo de actividad. De hecho, la condición física, bueno, pues es algo que nosotros lo asociamos al ejercicio y lo asociamos al deporte porque para rendir en el deporte pues tenemos que tener un nivel de fuerza o un nivel de resistencia determinados, ¿no? Pues también para rendir en la vida y para estar sanos debemos tener unos niveles también determinados. Pero la condición física es multicomponente, es decir, que hay varios apartados que están relacionados con nuestra forma física, ¿no? Con cómo en forma estamos. De hecho, seguro que vosotros y vosotras habéis hecho distintos tipos de ejercicio con objetivos diferentes, ¿no? Entonces, dentro de la condición física, especialmente relacionados con la salud, si habláramos de rendimiento deportivo, a lo mejor tendríamos que incluir otras cosas, pues tenemos como concepto básico la fuerza y dentro de la fuerza, tanto la fuerza máxima que somos capaces de hacer, como la fuerza resistencia, es decir, cuánto tiempo somos capaces de aguantar haciendo una determinada tarea que requiere un nivel de fuerza determinado, y la potencia, que es lo rápido que somos capaces de desarrollar esa fuerza. A nivel cardiovascular, pues es muy importante la resistencia cardiovascular, lo que algunos que ya somos más antiguos antes le llamaban el fondo, ¿no? El ser capaces de aguantar mucho tiempo corriendo, en bicicleta, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que se denomina resistencia cardiovascular y que está muy asociada con nuestro corazón y nuestro sistema cardiocirculatorio. Y hay otros aspectos como la flexibilidad, pues, que se asocian a la movilidad y a la corrección de la postura. Y curiosamente, o seguramente les llamará la atención, la composición corporal. La composición corporal es otro de los factores que están dentro del estado de forma de la persona y que se asocian con la salud.
¿Y qué es concretamente la composición corporal? Bueno, pues bastante sencillo, ¿no? Es saber de qué está hecho nuestro cuerpo, qué partes tiene, qué composición podemos analizar de muy diferentes maneras, desde formas relativamente sencillas a otras mucho más complejas. Evidentemente, si nosotros hacemos una mirada atómica o molecular de nuestro cuerpo, pues será más difícil que si lo hacemos a nivel de tejidos, que estamos más familiarizados, ¿no? Así que vamos a quedarnos en ese nivel de tejidos y vamos a centrarnos en 3 tejidos que conocemos muy bien. El tejido óseo, que es el que compone nuestro esqueleto, el tejido magro o muscular, que es bueno, pues el que compone nuestro sistema muscular, y el tejido adiposo o la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Y nos vamos a centrar en estos 3 porque son relativamente fáciles actualmente de estudiar en las personas, estudiar a nivel científico, pero también a nivel clínico, ¿no? Para saber si están sanos o tienen alguna patología, y porque hay varias patologías muy prevalentes en nuestra sociedad que conocemos muy bien y que estoy seguro de que todos y todas los que nos están escuchando pues o las padecen o conocen a alguien cercano que las padecen. Y ahora iremos entrando en detalle de estas patologías. Así que nos estamos centrando en 3 tejidos: el músculo, el hueso, el tejido óseo y el tejido adiposo o la grasa. En ese sentido, en función de, bueno, pues muchos aspectos internos, genéticos, propios, intrínsecos de la persona, como la edad, el nivel de estrés o de inflamación, pero también de nuestros comportamientos y del ambiente, como por ejemplo lo que comemos, la nutrición, o cuánto nos movemos, o si hay o no hay polución, contaminación en el ambiente. Todas estas cosas van a hacer que estos tejidos pues, puedan estar más o menos sanos y entonces se puedan desarrollar algunas enfermedades. En relación al hueso, nos vamos a centrar en la osteoporosis. En relación a la grasa, por supuesto, hablaremos de obesidad. Y en relación al músculo, haremos también mención a la sarcopenia. Estas enfermedades se pueden dar con distinta graduación y además de forma independiente o de forma concomitante. Es decir, que se puede dar que una persona sea obesa pero no tenga osteoporosis ni sarcopenia, pero se puede dar que tengan 2 o incluso las 3 patologías de forma conjunta, ¿no? Lo cual, pues evidentemente va a agravar esa situación personal. Vamos a empezar por hacer un pequeño repaso sobre la obesidad. Evidentemente, todos sabemos de lo que estamos hablando, de un acúmulo excesivo de grasa en nuestro cuerpo, y en ese sentido la Organización Mundial de la Salud pues está muy preocupada, ¿no? con esta patología, con esta enfermedad, porque además se asocia a otro montón de enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes, etcétera, ¿no? Pero yo quiero hacer una comparación para que, por supuesto, sin quitar ningún ápice, ¿no? de seriedad al tema del COVID, que fue una pandemia que recuerdan, ¿no? que nos ha tenido muy preocupados estos últimos años. Pues en el año 2020 esa pandemia de COVID generó 1,8 millones de muertos en todo el mundo. Pues la Organización Mundial de la Salud tiene una página web muy informativa, ¿no? sobre el tema de la obesidad, y también nos llama la atención sobre 10 datos de mucho interés. Y yo solo me voy a fijar en uno, simplemente para que hagan una comparación y tengan la capacidad de ver la dimensión del problema al que nos enfrentamos con la obesidad. Bueno, pues la obesidad cada año mata a 2,8 millones de personas, obesidad y sobrepeso. En el año 2020, 1,8 millones de muertos por COVID. Todos los años tenemos casi 3 millones de muertos debidos al sobrepeso y a la obesidad. Así que tenemos otra pandemia, otra epidemia a nivel mundial que yo creo que tenemos y podemos de alguna manera que trabajar para atajar. Aquí simplemente es unas gráficas de la prevalencia, ¿no? de cuántas personas en porcentaje en el mundo pues tienen sobrepeso y tienen obesidad. En este
esta parte izquierda está unido, las dos cosas, personas que tienen sobrepeso y personas que tienen obesidad, todas sumadas. Y las líneas de color rojo es en relación a las mujeres, en azul en relación a los hombres, cuando tienen un cuadrito en los países desarrollados y cuando tienen un triángulo en los países en vías de desarrollo. Así que nosotros en estos, bueno, pues tendríamos que irnos a mirar estas líneas, ¿no?, de los cuadritos y veríamos cómo, pues en edades entre los 45 y los 60 años, pues en estos países desarrollados casi el 70% de los hombres y el 65% de las mujeres pues tienen sobrepeso y o obesidad. ¿Qué ocurre con los niños? Que también es un grupo de población en el cual tenemos que estar muy atentos con el tema del sobrepeso y la obesidad. Pues fíjense, a nivel mundial, en función de que el color anaranjado sea más oscuro, pues eso es que el porcentaje de niños y niñas con sobrepeso es mayor. Pues hay zonas de Estados Unidos cercanas al 42%. En España estamos bastante mal en este tema. Ya ven aquí valores del 30 y pico % en los niños y así en distintos países en el mundo. Si nos centramos concretamente en las prevalencias en nuestro país, pues aquí para los adultos ya ven que el sobrepeso en los hombres, pues cerca del 45%, cerca del 30% para las mujeres, al menos el 16% de hombres y el 15% de las mujeres son obesos en nuestro país. Sumando, pues bueno, ya ven que estamos ahí, ¿no? Cerca de ese 60% de sobrepeso y obesidad en hombres y el 45% para mujeres. Y si nos vamos a ver lo que le pasa a nuestros niños, pues también es bastante preocupante, ¿no? Vemos aquí el sobrepeso y aquí la obesidad, independientemente, y en conjunto, pues podemos hablar de que estamos pues ahí, en torno al 30% de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en nuestro país. Pues sí, es verdad, la obesidad infantil es otra pandemia más. Otra pandemia que gracias a Dios pues no es fatal, no es fatal porque no mata, por decirlo de alguna manera muy brusca, a los niños, pero sí les hace que estén enfermando de forma silenciosa y que acaben siendo adultos obesos con morbilidad y que, bueno, pues acaben teniendo un desenlace fatal de forma prematura y una escasa calidad de vida. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Pues fíjense, en España, esto es una editorial sobre la obesidad, ¿no? Y ya nos hablan aquí con este título tan sospechoso, ¿no? El reto más pesado del sistema sanitario. Pues fíjense, en distintos países, pero en España nos cuesta la obesidad, la friolera, de 29 billones de euros. Eso equivale al 2% del Producto Interior Bruto, que seguramente si les pasa como a mí, pues es un dato que no acabamos de entender muy bien. Pero si lo comparamos, nos gastamos en la obesidad la mitad de lo que invertimos en nuestro país en educación. Y eso es teniendo en cuenta solo valores de gasto sanitario. En España no tenemos estos datos del estudio que les voy a presentar ahora, que se realizó en Alemania, en el que ellos también analizaron cuánto se gastaban en la sanidad en términos de obesidad. ¿Vale? ¿Qué coste conllevaba esta enfermedad para el sistema sanitario alemán? Pero además hicieron un análisis diferente y es, ¿vale? Lo que nos cuesta sanitario que paga el gobierno, pero también lo que nos cuesta o lo que les cuesta a las personas, las familias, etcétera, esta enfermedad. Y eso es lo que tienen en amarillo. En azul el gasto sanitario y en amarillo está el gasto total, teniendo en cuenta, bueno, pues las dietas, teniendo en cuenta lo que tenían que comprar de ropa especial o, bueno, otros problemas asociados, a lo mejor pues el coste de tener que tener un tratamiento psicológico o un nutricionista, etcétera, todo lo que podamos sumar. Si el coste sanitario es de 8,6 billones en Alemania, el coste total, teniendo en cuenta todos los factores que pueden estar involucrados, sube 20 veces más, a 172 millones. Si hiciéramos ese cálculo en España,
bueno, pues estaríamos hablando de que no nos costaría esos 2 billones, sino muchísimos, muchísimos más. Hagamos ahora otro repaso a otro de los tejidos, al tejido esquelético, ¿no? Al tejido óseo y a la patología más característica, podamos decir, y más prevalente, que es la osteoporosis. Bien, la osteoporosis seguramente están muy familiarizados y conocen o tienen a su madre, a su abuela, y hablo en femenino, luego sabrán o entenderán mejor por qué, pero es que es mucho más prevalente en las mujeres. Pues es una enfermedad que tiene que ver con nuestros huesos, evidentemente, y cómo se deterioran en función de que vayamos perdiendo el mineral, que principalmente es el calcio, que tenemos acumulado. Es decir, que nuestros huesos se forman por calcio con una estructura muy característica para ser muy resistentes pesando muy poco. Y entonces cuando vamos perdiendo ese calcio, pues esos huesos se vuelven más frágiles. Y eso lo podemos medir. Lo podemos medir, seguramente muchos de ustedes o muchas de ustedes se hayan hecho alguna vez lo que llamamos comúnmente densitometría ósea. Y eso nos da unos valores y en función de ese valor, pues tenemos más riesgo porque tenemos menos mineral o menos riesgo. En los niños es un poco diferente y también lo tenemos que tener en cuenta porque también puede haber niños con tener riesgo de una mineralización baja y conocer el riesgo que tenemos a cualquier edad es fundamental para ver cómo podemos usar estrategias, por ejemplo en nuestro caso el ejercicio para mejorar ese hueso. Fíjense si es importante la dimensión que tiene la osteoporosis a nivel internacional, que hay una fundación que se llama Fundación Internacional de la Osteoporosis y que hace un análisis muy pormenorizado de qué supone en términos económicos, pero también sociales y sanitarios, la osteoporosis en distintos países. La última edición de este informe que tenemos es del año 2021 y hay un apartado específico por país y en el de España pues hay algunos datos que yo quiero comentar esta tarde para que también tengan en cuenta la dimensión. En nuestro país tenemos en los últimos datos, que son del año 2019, 2.945.000, o sea, casi 3 millones de personas con osteoporosis, de las cuales casi el 80%, como ven aquí, son mujeres. Por eso me refería anteriormente a que seguramente conocen a alguna mujer o tienen en la familia con osteoporosis, porque es una enfermedad muy prevalente y especialmente en las mujeres. De nuevo, pues fíjense también lo importante que es, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenibles que tienen que ver con la igualdad, ¿no? Y atender, pues en este caso, a nivel científico, qué pasa o cómo podemos tratar especialmente a la mujer, porque es la que, en el caso de la osteoporosis, pues tiene una mayor prevalencia. O sea que hay en torno o casi 2 millones de mujeres en España con osteoporosis y solo se diagnostica o solo se les trata a un poquito más de medio millón. Así que hay un 64% de mujeres que no están tratadas de osteoporosis. Y fíjense la consecuencia fatal que tiene la osteoporosis, que son las fracturas. ¿Vale? La osteoporosis no duele, pero aumenta el riesgo de que se nos rompa un hueso, especialmente la cadera o las muñecas o a nivel de la columna vertebral. En España, en el año 2019, se fracturaron 285.000 personas y se espera que eso aumente un 30% en el año 2034. Esas fracturas suponen un gasto de 4,3 billones de euros o supusieron en el año 2019 en nuestro país. Fíjense de nuevo la dimensión que tiene el hecho de poder prevenir esta patología que, por desgracia, no podemos curar. Podemos ralentizar, podemos tener un mejor pronóstico, pero la osteoporosis, una vez que aparece, no se puede revertir en la actualidad. Pero sí que se puede tratar de prevenir. Dirán, bueno, Germán, es que solo nos hablas de dinero. Pues la verdad es que no me gustaría. Pero claro, el dinero tiene una dimensión muy,
muy contundente y muy clara, ¿no? Para que entendamos la dimensión de los problemas. Pero vayamos al nivel personal. Fíjense, aquí algunos datos de lo que les pasa a las personas que sufren una fractura de cadera. El 60% de las personas que se rompen la cadera requieren asistencia todavía un año después de haber sufrido esa fractura. La mortalidad, entre el 20 y el 24% de las personas que sufren una fractura de cadera mueren en el primer año. O sea, en el año después de romperse la cadera, pues mueren. El 50% de las personas que tienen una fractura de cadera van a tener otra, o sea que bueno, pues volvemos, a lo mejor se curan de la primera, pero en un periodo corto de tiempo pues se pueden fracturar otra vez la otra cadera. El 33% va a quedar o va a necesitar estar en una casa de acogida, en una residencia o o van a estar dependientes. Y el 40% no va a ser capaz de caminar de forma independiente en el futuro. Así que, bueno, aparte del coste económico, evidentemente, pues la osteoporosis tiene una dimensión individual muy importante. Y el tercero de los tejidos del que vamos a hablar era el tejido muscular. El tejido muscular se asocia a una patología que es la sarcopenia, entre otras, ¿no? Pero la sarcopenia. Aquí pueden ver, esto es un corte transversal de un músculo del muslo de una persona joven y sana, y aquí, en la otra parte, en la parte derecha, tenemos una imagen similar, pero del muslo de una persona sarcopénica, probablemente una persona mayor. Ya ven la diferencia de músculo, que es, bueno, lo más blanco que ven en el centro es el hueso, es el fémur, y lo siguiente gris es músculo, y lo más oscuro, ese gris oscuro, más periférico es grasa. ¿Vale? Entonces pueden ver que la sarcopenia, al menos visualmente, parece ser una pérdida de masa muscular. Es una enfermedad que, bueno, pues es relativamente reciente su estudio, y una de las primeras definiciones, pues ya ven que es de 1997, ¿no? En la que Rosenberg pues nos dice que es un término asociado a la pérdida de masa muscular, que viene del griego sarsin, que es la pérdida de carne. Y él se pregunta si realmente es solo una pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento o realmente es algo más complejo. Bueno, pues ahí los científicos siguen o seguimos dándole vueltas, ¿no? Para buscar una buena definición de sarcopenia y de su implicación. Y actualmente pues hay un grupo de expertos que tienen el consenso de que se tienen que dar dos condiciones. Una, que haya una masa muscular o pérdida de masa muscular, una masa muscular baja, pero también que haya una pérdida de fuerza, ¿vale? Que haya pérdida de fuerza. Así que estamos hablando de algo más complejo, porque es algo que tiene que ver con el tejido y con su función. En cualquier caso, los datos más recientes nos llevan a pensar que a partir de los 60 años, en torno al 25% de las personas tiene sarcopenia, y eso sube al 60% en las personas que tienen más de 80 años. Y si nos fijamos en el coste económico de esta patología, pues no tenemos muchos datos. Entre otras cuestiones, pues porque todavía no hay muchos estudios, y los que hay pues tienen dificultades, ¿no? Por esas definiciones que no siempre son iguales en todos los estudios, en todos los países, y que dificultan tener datos pues concluyentes. Pero en Estados Unidos, ya en el año 2000, pues tenían una previsión de que esta enfermedad por aquel entonces ya les costaba como 18 billones de dólares. Así que, bueno, pues es otra de las patologías que tenemos que tener muy en cuenta. Entre otras cosas, porque de nuevo tiene que ver con nuestro estilo de vida, y probablemente, como ocurre especialmente con la obesidad también, pues nuestra decisión y nuestra intervención individual y personal, también en la medida de lo posible, ayudado por otros agentes, pues va a tener un efecto importante. Antes les he puesto el muslo, el músculo de una persona joven, que podría ser esta que tienen aquí, en la parte superior de la
de la pantalla, de 40 años, y aquí pues ven un triatleta de 70 años cuya musculatura pues es similar a la de una persona joven de 40. Y a este otro lado, pues una persona de 74 años, sedentaria, que ya ven que sufre sin duda de sarcopenia. O sea que no estamos determinados para tener sarcopenia a los 70 años. Probablemente depende de lo que hagamos hasta entonces que tengamos o que no desarrollemos esta patología. Por eso, desde nuestro grupo de investigación estamos convencidos de que el ejercicio es una herramienta de prevención, que probablemente también la podemos usar para mejorar el pronóstico de muchas enfermedades. Pero es que la Organización Mundial de la Salud y la OCDE pues también lo piensan. Y de hecho, hace relativamente poco, pues se hizo una jornada muy interesante en la que trataban de analizar pues, las consecuencias y el gasto que suponía en Europa que las personas no fuéramos activas. Nosotros desde hace muchísimos años hemos estado trabajando en distintos grupos de investigación y en distintos proyectos sobre cómo afectaba la práctica de ejercicio físico y de distintos deportes a la composición corporal. Y ahora pues voy a intentar resumirles algunos resultados de algunos de estos proyectos y darles pues algunas pinceladas de donde pueden conseguir también más información al respecto. Este es uno de los primeros estudios en los que yo tuve la oportunidad de participar, en el que analizábamos la composición corporal de niños de corta edad que practicaban distintos deportes. Concretamente, esta figura es de niños futbolistas y en los que los comparábamos con niños de su misma edad, pero que eran sedentarios. Y aquí en estas barras pueden ver en negro los niños futbolistas y en blanco los niños sedentarios. Y cómo los niños que juegan al fútbol durante 3 años, cuando están creciendo, pues acumulan mucho mineral en sus huesos. En la zona esa que hemos hablado de la cadera, donde se rompe y es tan peligrosa, pues fíjense que los niños incrementan el contenido de mineral 3 veces más que los niños que son sedentarios. Así que parece bastante evidente que, al menos para intentar acumular hueso, acumular mineral y tener unos huesos más fuertes y saludables, el ejercicio, por ejemplo, el fútbol, pues puede ser una herramienta adecuada. Seguramente se estarán preguntando, pero bueno, esos son niños y nos has dicho que la osteoporosis, que es la enfermedad que hemos hablado en relación al hueso, se da especialmente en las niñas. Bueno, pues en las niñas hace 20 años aproximadamente que hicimos estos estudios, prácticamente no jugaban al fútbol. Pero sí hacían otras modalidades deportivas y en otras modalidades deportivas pues también veíamos efectos muy parecidos a lo que les estoy presentando. Pero ya recientemente y afortunadamente las niñas se incorporan también a jugar al fútbol. Y hemos podido replicar este estudio para ver lo que les pasa y si encontrábamos algo similar pues a lo que hemos visto en los niños. Y efectivamente, las niñas muy pequeñas que juegan al fútbol y lo hacen durante una temporada, acumulan de igual manera que los niños que juegan al fútbol, aquí las niñas están en gris y los niños en negro, acumulan mucho mineral en distintas zonas del esqueleto, favoreciendo a priori que vayan a tener unos huesos más sanos y de cara a futuro pues podamos prevenir la aparición al menos temprana de la osteoporosis en las niñas, ¿no? En las mujeres cuando estas niñas sean mayores. Pero hemos podido también trabajar con otros grupos de población muy interesantes, ¿no? Como los niños y las niñas con síndrome de Down. Estos niños actualmente, o las personas que tienen el síndrome de Down, pues está ocurriendo una cosa muy bonita y es que cada vez viven más años. Su esperanza de vida se está alargando. Lo que ocurre es que en ellos pues empezamos a ver en edades tempranas lo que en las personas que no tienen síndrome de Down vemos cuando se van haciendo mayores, cuando se van haciendo ancianas, ¿no? Entonces, enfermedades que aparecen, por ejemplo, a los 50 o los 60 años, como la osteoporosis en personas sin síndrome de Down, pues en los niños con síndrome de Down, en las personas con Down, pues empiezan a aparecer mucho antes, ¿no? A los 35 o 40 años podemos ver
estas patologías. Entonces, nosotros entrenamos a niños y niñas y adolescentes con síndrome de Down con unas plataformas vibratorias para hacerlo, bueno, pues de una forma diferente y con un estímulo que nosotros esperábamos que fuera suficiente y más rápido para generar una respuesta en los huesos de estos niños. Y como pueden ver, después de entrenar, que son los puntos blancos, pues en general, en el área, el contenido de mineral y la densidad mineral, pues se ve cómo se ha incrementado y se ha desarrollado más hueso en esos niños que entrenan solo con 20 semanas de entrenamiento. O sea que no solo el moverse es bueno, sino que además hemos podido demostrar que con programas específicos de entrenamiento podemos de alguna manera estar mejorando el hueso de personas con una mineralización deficiente o baja. Durante el crecimiento también hemos podido desarrollar otros estudios para ver cómo influye el que los niños sigan siendo activos o se vuelvan sedentarios, o si eran sedentarios se vuelvan activos. Y esto lo hemos hecho en colaboración con la Universidad de Tartu, en la que, bueno, pues hicimos un seguimiento de un grupo de niños durante una parte de su crecimiento, durante unos años, y vimos que había niños que cuando empezamos pues tenían o eran muy poco activos y otros que eran muy activos, y ya veíamos que su densidad mineral, la cantidad de mineral que tenían sus huesos era diferente. Los que eran activos tenían más que los que eran sedentarios. Pero cuando iban creciendo, pues algunos de esos niños dejaron de ser activos, que son estos de aquí, que pueden ver con el puntero rojo, ¿vale? Y aunque evidentemente incrementan un poquito su hueso porque están creciendo, lo incrementan igual que los que eran sedentarios y seguían siendo sedentarios. Los que eran activos y siguieron siendo activos son los que más han mineralizado sus huesos. Pero curiosamente, y lo cual es una buena noticia, aquellos que eran sedentarios al principio, pero empezaron a ser activos, fueron los que más mejoraron su densidad mineral. Así que la conclusión de este estudio es que es importante ser activo, es importante mantenerse siendo activo, pero sobre todo es crucial que aquellos niños y niñas que sean sedentarios dejen de serlo para pasar a ser niños y niñas activos durante su crecimiento. Respecto a la obesidad, hemos trabajado en múltiples proyectos y seguramente a muchos de ustedes les suene el proyecto Elena, que fue un proyecto europeo, que fue un hito en el ámbito de la obesidad infantil y juvenil. Y aquí, bueno, pues tenemos al profesor Luis Moreno recibiendo un premio de la Real Academia de Medicina de Asturias, del Principado de Asturias, en el que, bueno, pues presenta datos de este proyecto. Bueno, me siento muy orgulloso de haber sido el autor que lo publicó, ¿no? En colaboración con otros. Y hay, bueno, pues mucha información. Si entran en la página web de elenastudy.com, pues ahí van a tener acceso a toda la información del proyecto y a todos los resultados. Pero fue un hito para el ámbito del estudio de la obesidad infantil, porque aprendimos mucho de cuántos niños había y adolescentes había, especialmente en Europa, con sobrepeso y obesidad, cuáles eran sus patrones de actividad física y de movimiento, sus dietas, sus preferencias dietéticas, y bueno, pues yo creo que nos ha aportado mucha información para comprender cómo tenemos que trabajar con los adolescentes. El proyecto ESERNET y la red ESERNET, que comenzó siendo pues, la agrupación de 4 o 5 investigadores que estábamos repartidos por España, actualmente aglutina a 27 grupos de investigación en toda España y se ha dedicado, entre otras cosas, a promover, ¿no? y a divulgar y a difundir los efectos que tiene el ejercicio físico en la salud en distintos grupos de población. Este libro que tienen aquí está editado por el Consejo Superior de Deportes, es gratuito y lo pueden descargar desde la red. También la red ESERNET pues, ha hecho múltiples esfuerzos para incorporar en España la estrategia Exercise is Medicine o ejercicio es medicina, una estrategia que viene de Estados Unidos, del Colegio Americano de Medicina del Deporte,
y que bueno, pues, está relacionada con la promoción o la prescripción de actividad física en el entorno médico o clínico. Y también, bueno, pues hemos hecho numerosas aportaciones en relación a qué estrategias se pueden hacer para prevenir o luchar contra la obesidad infantil y juvenil en nuestro país, ¿no? Y todo eso que vemos en los niños, bueno, pues tiene una repercusión cuando nos vamos haciendo mayores y cuando nos vamos y vamos envejeciendo. Por eso, otra de las líneas que hemos trabajado mucho es la del envejecimiento, porque al final, bueno, pues todo esto que hemos visto, pues se va agravando, ¿no? Cuando nos hacemos mayores y aparece pues esa obesidad, esa sarcopenia, esa osteoporosis, que al final pues hace que tengamos una peor calidad de vida, más fragilidad, limitaciones funcionales, fracturas, enfermedades variadas y finalmente aumente nuestra mortalidad. Por eso en el año 2008 empezamos un estudio de cohorte para seguir a una muestra de 3.000 personas mayores de toda España para conocer cuál era su composición corporal, su estado de forma, su estilo de vida y cómo era su calidad de vida y sus parámetros de salud. Esto ha ido evolucionando y no les voy a aburrir con esta diapositiva, es un poco para que vean la evolución, ¿no?, de este proyecto tan interesante que nos invitaron a explicarlo, ¿no?, en el último Congreso Europeo de Ciencias del Deporte, y cómo desde el 2008, bueno, pues hemos ido siguiendo a esa cohorte de personas mayores. Actualmente, pues si llamamos a algunos de sus padres o de sus abuelos para volverlos a evaluar, pues es que hemos vuelto a la carga, ¿no?, con nueva financiación para muchos años después saber cómo ha ido esta evolución. Y hemos podido dar respuestas interesantes. No sabíamos en España cuál era la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las personas de más de 65 años, ¿no? Y con este primer estudio, ya en el año 2011 publicamos esos datos que ya les avanzo que son realmente malos. En torno al 85% de nuestras personas mayores tienen sobrepeso u obesidad. Pero también hemos conocido cómo es su estado de forma física y hemos podido dar valores de referencia para que los profesionales puedan evaluar la condición física, el estado de forma de las personas mayores y hacer programas de ejercicio específicos individualizados para ellos. En estos 15, 16 años de seguimiento, pues por desgracia también muchas de las personas que evaluábamos al principio pues han ido muriendo, pero nos han ayudado igualmente, ¿no?, a conocer y a saber más de cómo la condición física, ese estado de forma de las personas influye en su salud y en el riesgo de morir. Y esto es lo que tienen en esta pantalla. Cuanto más arriba está la línea, mayor es la probabilidad de que se sobreviva, y cuanto más abajo, pues menor es la probabilidad de sobrevivir. Entonces, si se fijan, ese triangulito corresponde a las personas que tienen poca grasa corporal y que están en forma. Sin embargo, este cuadradito morado corresponde a las personas que tienen un perfil de grasa peor y que no están en forma, lo cual significa que el hecho de estar en forma, tener una buena composición corporal, va a ayudarnos a vivir más años. Y especialmente dentro de la condición física hablábamos de la potencia muscular. Pues de nuevo nos ocurre lo mismo. En esta figura, las líneas azul y verde corresponden con tener masa muscular, buena masa muscular y potencia, y se ve que son los que tienen menos riesgo de morir o mayor probabilidad de supervivencia frente a los que son débiles y tienen grasa corporal excesiva. Toda la producción científica de este proyecto Exernet hasta la fecha, que ha sido mucha, la tienen disponible en la página web, y ahí pueden revisar todos los resultados que seguro que les van a llamar mucho la atención. Pero hay muchas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, hemos hablado de la sarcopenia y sabemos que el envejecimiento y la fragilidad asociada al envejecimiento pues tienen cosas en común. Entonces, bueno, pues seguimos sin saber si realmente la sarcopenia es algo que va indiscutiblemente ligado a la fragilidad y al envejecimiento, pero esas cosas que tienen en común pues tienen que ver con la debilidad muscular, con la
capacidad de movernos lentamente o de caminar lentamente y con tener poco equilibrio, entre otras cosas. Y eso tiene que ver con aspectos moleculares, pero también con aspectos de nuestra condición física y de nuestros hábitos de actividad física y de ejercicio. Pues estas relaciones las tenemos que seguir estudiando. Las tenemos que seguir estudiando, entre otras cosas, porque el grupo de población que más va a crecer en los próximos años, hasta el año 2050, que es el grupo de más de 100 años. O sea que vamos a tener muchas personas de más de 100 años, vamos a tener muchas personas de más de 85 años, muchas personas de más de 65 años. ¿Cuál es la mala noticia que tenemos actualmente? Bueno, vivir más es bueno, esa sí que es buena noticia, pero la realidad es que vivimos más años enfermos. O sea que, aunque la esperanza de vida como reto está muy bien y hemos conseguido pues, vivir más, ser más longevos, la edad a la que aparece la enfermedad, que es lo que tienen estas figuras, desde el año 2004 o 2006, que se han ido haciendo seguimientos en hombres y mujeres, pues ya ven que no varía. O sea que la enfermedad nos aparece a la misma edad, lo que pasa que bueno, pues fruto de, como decía Fernando al principio, ¿no? de los avances tecnológicos y médicos, pues hemos conseguido domesticar, ¿no? y cronificar esa enfermedad que nos hace vivir más años con múltiples enfermedades, con discapacidad, con dependencia, generando un gasto público que probablemente no vamos a poder soportar en los sistemas sanitarios si seguimos así y no hacemos nada. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues la buena noticia es que nosotros, como les decía, estamos convencidos de que con el ejercicio podemos revertir y podemos cambiar esta situación haciendo que nuestras personas estén más sanas, vivan más años, más saludables y que los sistemas sanitarios pues lo noten, ¿no? Y mejor que hablar pues es ver, ¿no? Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras y yo me voy a ir despidiendo con un pequeño vídeo que espero que les entusiasme. Se ve que sí. Venga, más se ve. Vale, y ahora soltamos la mano. Ay, cada vez me temblan los Hay que hacer fuerza cuando entiendes. Los piernas, no, me temblan. No sé si voy a poder por Que eso. sí que pone. Que yo también estoy aclarando, ¿eh? Ay, me temblan las piernas y todo. Me da miedo, no me da. Estas son imágenes de uno de nuestros últimos proyectos en los que hemos estado entrenando a personas centenarias, personas de más de 100 años. Esta mujer no podía levantarse por sí sola. ¿Cuántas veces podemos? Arriba. 10 semanas después de empezar a entrenar, Arriba fuerte. de forma independiente, ella es capaz de hacer sentadillas, este ejercicio, con un chaleco. El chaleco que lleva pesa 10 kilos. Es un chaleco lastrado para entrenar. Y abajo. 6. Abajo. 7. Venga, fuerte arriba. 12 semanas después de empezar a entrenar, y nos vuelve sentamos. a poder levantarse de forma independiente. Arriba. Soltamos las manos y nos sentamos. Arriba, fuerte, venga, muy bien. Soltamos y abajo. Venga. Arriba otra vez, 4. Soltamos y abajo. 5 arriba. Muy bien. Soltamos las manitas y abajo. Y este, como pueden ver, pues es el verdadero efecto del ejercicio físico. Como pueden observar, sin duda, yo creo que deberíamos irnos convencidos, ¿no? de que tenemos una herramienta que nos puede ayudar a mejorar la salud de las personas y hacer sostenible pues, nuestro mundo y nuestro sistema. Con esto y agradeciendo, por supuesto, a todos los componentes de nuestro grupo de investigación. Sin ellos, pues, todos los proyectos y todo ese currículum tan chulo y maravilloso que Fernando ha leído, pues no sería posible. Así que el mérito es principalmente de todas ellas y todos ellos. Y a ustedes, pues nada más. Espero no haberles aburrido, espero haberles convencido, espero que si no lo eran, se vuelvan personas activas y disfruten con su familia, con sus amigos, a cualquier edad, de cualquier tipo de actividad física que les guste, para ser más sanos y para vivir con mayor calidad los años que nos toque vivir. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Germán. Una conferencia muy interesante, desde luego en absoluto aburrida. Tengo que decirte que además has tenido una enorme capacidad de convocatoria. Has batido el récord absoluto de asistencia en las conferencias de estos ciclos, de los 7 ciclos. Así que no se puede pedir más. Me han escrito algunos que se han tenido que marchar, lamentando que se tenían que ir y aplaudiendo tu conferencia. Pues la verdad es que me alegró muchísimo. Entonces, estas son cosas para la pequeña y menuda historia de Chateando. Yo creo que es el momento de plantear preguntas mientras os las vais pensando y las vais poniendo en el chat, como ya os ha explicado Pedro. Bueno, yo te puedo preguntar alguna cosa, ¿no? Al principio has mencionado mucho y dado mucho énfasis a que el deporte, la actividad física, previene un montón de enfermedades. Únicamente señalar que prevenir no es lo mismo que evitar. Es decir, sí que te da más probabilidades de no tenerlas, pero al final pues hay quien las puede tener. Es un simple comentario. Hay aplausos por todos los lados. Este es el problema de las conferencias. Yo lo digo siempre, los que sois asiduos me lo oíste cada vez, que el hacer las videoconferencias pues no te da el calor de los aplausos que se dan al final en las conferencias presenciales. Mira, Francisco, Paco Hernández te pregunta, ahora mismo se están desarrollando teorías pseudocientíficas que proponen que el ejercicio físico puede sustituir a terapias farmacológicas en enfermedades como ciertos cánceres. ¿Se ha estudiado el riesgo de que haya gente que se deje influir por esa tendencia? Yo no conozco estudios sobre el número de personas que pueden verse influidas por esas tendencias que, por supuesto, tenemos que descartar. Yo he empezado diciendo que, aunque yo propongo el ejercicio como pues un poco de forma llamativa como medicina y es una tendencia que se está haciendo, en ningún caso sustituye a ningún tratamiento farmacológico que un profesional de la medicina prescribe, sino que es una herramienta más que va a ayudar a, bueno, pues a que las personas puedan prevenir o incluso tratar sus enfermedades. Y en el caso del cáncer, por supuesto, ninguna persona debería dejar ningún tratamiento que tenga puesto y esté siguiendo prescrito por su oncólogo, ni por ejercicio físico, ni por cualquier otra razón o sustancia o programa que le propongan. Pero en el caso del ejercicio físico, lo que sí que sabemos es que debería de compaginar ese tratamiento con ejercicio físico y así ya lo están haciendo incluso a nivel hospitalario en algunos hospitales, porque sabemos que además no solo nos ayuda con la patología, sino que nos ayuda a llevar mejor los tratamientos, ¿vale? A recuperarnos mejor, a tener menos fatiga y a que podamos, bueno, pues a llevar los tratamientos mejor, con lo cual, en cualquier caso, el ejercicio físico no sustituye a ningún tratamiento médico, pero los complementa. Mira, Gonzalo te pregunta, ¿se puede padecer sarcopenia siendo joven? Y otra, entiendo que por el tiempo que has empleado en la charla, la alimentación, la buena alimentación es tan importante como el ejercicio físico. ¿Es correcto esto? Bueno, pues son dos buenas preguntas. La sarcopenia generalmente pensamos o se asocia al envejecimiento, pero la sarcopenia tiene que ver también con el desuso de los músculos. Por tanto, podría, y yo no soy experto clínico en sarcopenia, pero entiendo que podría darse en edades más tempranas, pero tenemos que diferenciarla, la sarcopenia, de una mala o una baja musculación. ¿Vale? Eso por una parte. Y respecto a la nutrición, en nuestro grupo de investigación, que se llama Nutrición y Ejercicio, pues hay personas que estamos más vinculadas al ejercicio, otras que están más vinculadas a la nutrición, y siempre tenemos este debate, ¿no? Porque nos gusta. Y generalmente llegamos a la conclusión de que probablemente son igual de importantes. O sea, al final es el cómputo del estilo de vida, y también lo comentabas al principio, Fernando, es lo que nos hace
pues que tengamos más probabilidades de que nos vaya mejor. No nos garantiza el éxito y el evitar la enfermedad, pero sin duda yo siempre hablo que esto es como comprar boletos de lotería. Alguien que no compra lotería difícilmente le va a tocar, pero incluso pues hasta no comprando, no sé, te la encuentras por la calle y te puede tocar. Bueno, pues esto es lo mismo. Aún no comprando boletos para estar enfermo, pues te puede tocar. Pero si compramos boletos, pues fumando, siendo sedentarios, comiendo mal, teniendo una dieta deficiente, durmiendo poco y mal, teniendo conductas que nos estresan, pues eso pues genera un ambiente que es proclive a que enfermemos. Y al otro lado, pues lo que generamos es un ambiente proclive a que podamos estar pues más sanos, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio y la dieta tienen que ir un poquito de la mano y tratarlos como eso, ¿no? Como estilos de vida saludables los dos. Mira, Ana, Francisco, te aplaude. Están llegando muchos aplausos, muchos, y de gente que se tiene que ir y que lamentan tenerse que marchar, pero que le ha parecido interesantísimo, muy bien explicado, etc. Y Ana, lo que te dice es muy interesante. ¿Han repercutido sus estudios en la adopción en Aragón de planes de ejercicio dirigidos y coordinados en los centros de salud? Bueno, pues nosotros ya desde hace unos años, en colaboración con distintos centros de salud, hemos implementado algunos programas de ejercicio. También hemos colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza en sus programas de ejercicio físico para mayores. Los programas de ejercicio físico para mayores, lo que antes se llamaba gimnasia para mayores o este tipo de actividad física para mayores, etcétera, suelen tener un problema, y es que no suelen estar muy bien diseñados porque tienen que atender a personas muy diferentes, ¿no? O sea, todos son mayores, pero dentro de las personas mayores hay gente que está en un nivel de forma física aceptable, otros que están muy bien y otros que están pues más deteriorados, ¿no? Entonces, pues un poco era café para todos. Nosotros hacemos o hemos diseñado programas muy específicos para personas que son frágiles, mayores frágiles. Y hasta donde yo sé, pues en Aragón, concretamente en el Ayuntamiento de Zaragoza, es donde primero se han empezado a implantar esos programas específicos, ya no para cualquier mayor, ya estos son para personas mayores que cribamos o se criban desde los centros de salud, y se les da la opción de que entren a formar parte de esos grupos para entrenarlos de forma más adecuada a su condición. Tienes más aplausos, te están llegando aplausos por todas partes. Adriana dice, me parece fundamental el tema del ejercicio físico, ya no solo en el tema funcional y físico. ¿Qué me dices de la repercusión en la salud mental? Otro aspecto importante a valorar y que el ejercicio ayuda. Pues no puedo estar más de acuerdo. Es una tendencia cada vez más habitual el estudiar el efecto del ejercicio físico a nivel cognitivo, a cualquier edad. Hay estudios ya muy potentes, el proyecto ActiveBrain de la Universidad de Granada, que trabaja con niños con sobrepeso, y bueno, pues ha visto la repercusión que tiene no solo a nivel físico, sino también a nivel a nivel cerebral, ¿no? La práctica del ejercicio físico. Hay personas trabajando ya también en el ámbito de la cognición en las personas mayores, en el Alzheimer, en la prevención de demencia, con resultados muy buenos y muy llamativos. Y en tema de salud mental, pues yo tampoco soy experto en ese ámbito, pero ya sabemos que hay estudios que demuestran pues, que nos ayuda en la prevención y también en el tratamiento de problemas de estrés, de problemas psicológicos de otras índoles. Y yo creo que es un campo que se va a desarrollar muchísimo en el futuro próximo, porque además, bueno, ya sabemos que desde la pandemia pues, se han incrementado los problemas de salud mental, es una evidencia en nuestro país especialmente, y yo creo que el ejercicio físico se va a revelar de nuevo
también como una herramienta muy útil para prevenir y atajar pues, esos problemas de salud mental. Muy útil y barata, Y barata. con un tratamiento psicológico. Bueno, Juan Ayala dice, he visto que la población en estudio en Exernet era del interior de España y no había población de la zona marítima. ¿Puede esto importar un sesgo en el estudio? Puede hacerlo, pero realmente probablemente en ese mapa no salía, porque en la primera evaluación de la cohorte, que fue en el año 2008, solo eran las zonas centrales de la península. Pero en la siguiente evaluación, que fue en el 2011, se incorporó Gran Canaria, que también no ataja el problema. Sí que es una zona marítima, evidentemente, pero no es de la zona de costa de la península. Y efectivamente es uno de los problemas que nosotros hemos... A ver, los estudios científicos todos tienen sus limitaciones, ¿no? Y una de las limitaciones que nosotros hemos encontrado en ese proyecto Exernet es precisamente, bueno, pues que nos faltaba la representatividad de otras zonas de España. Es importante también tema norte-sur por cuestiones de la vitamina D, que también hemos estado evaluando. La exposición solar, etcétera, también varía. Los estilos de vida son diferentes. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando explicamos los resultados más en detalle, pero al final, bueno, la evidencia yo creo que va siendo contundente a favor del ejercicio físico, aunque evidentemente se pueden mejorar con esos aspectos que comentáis. Morales Salamo también te aplaude, una excelente charla. Te pregunta, ¿en qué crees que se está fallando para que cada vez tengamos más claro todos los beneficios del ejercicio para la salud y a la vez la población sea más sedentaria y obesa? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que es un cómputo de muchas cosas. El ambiente, hablamos muchas veces de ambiente obesogénico, y es que lo tenemos muy fácil. La sociedad actual, la sociedad me refiero a no solo a las personas, sino al ambiente en el que nos movemos, pues está prácticamente diseñado para que no nos movamos. Entonces tenemos mucha prisa y siempre vamos a lo mejor en coche porque vivimos más lejos, vamos a buscar a los niños al colegio en coche aunque estemos a 10 minutos de casa porque luego tenemos que ir rápido a otro sitio. Todas esas cuestiones son importantes. Luego en temas de sedentarismo se ha estudiado mucho también el uso de pantalla, que está disparado. Bueno, pues desde que nosotros empezamos en ese estudio, Elena, que incorporábamos un primer cuestionario de sedentarismo en el que preguntábamos solo por tiempo de televisión prácticamente, porque no había móviles, pues ahora ya tenemos tablets, móviles y un montón de videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil que la gente se mueva. Y yo creo que esto pasa porque es muy importante que seamos capaces de educar en estilos de vida saludables y convencer de que tenemos que desplazar el tiempo sedentario por cualquier tipo de actividad. La educación física en los colegios, lejos de mantenerse o de ampliarse con la importancia que tiene, no solo porque se muevan en ese ámbito del colegio, sino porque aprendan el hábito y la importancia del movimiento, pues cada vez tenemos menos horas de educación física, ¿no? en la educación. Y en primaria y en secundaria, pues lo mismo, ¿no? Llegando a desaparecer en el bachiller. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que habría que tratar de atajar, pero son difíciles porque dependen de muchos agentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que la educación es importante, las estrategias de promoción son importantes, los centros de salud y los médicos tienen que ser aliados para prescribir ejercicio físico antes de, o cuando no sea imprescindible dar una pastilla,
pues mejor que nos alenten, ¿no? Y alienten a movernos, ¿no? A toda la población. Entonces, bueno, yo creo que de forma coordinada, si se van dando esos mensajes y nos centramos más en la prevención, en el ámbito de la salud pública que en el tratamiento de enfermedades, pues vamos a hacer que sea más fácil, ¿no? Sí, alguna vez he comentado, sí, en pequeño grupo, cómo resultaría o qué cara pondría una paciente o un paciente si el médico, cuando le hace una receta, lo que le dice es caminar durante media hora por la mañana y media hora por la tarde, o, o cosas por el estilo, ¿no? En vez de unas pastillas. Puede ser Pues que en algunos casos sea objeto de denuncia, ¿no? bueno, probablemente. Pero yo creo que el paradigma tiene que cambiar, porque eso es importante, ¿no? Y seguramente en muchos estadios tempranos de muchas enfermedades, por ejemplo la diabetes, ya sabemos que es incluso reversible, ¿no? En estadios tempranos, si una persona empieza a moverse y a hacer una dieta equilibrada y adecuada, pues puede estabilizar, ¿no? Sus niveles de glucosa y no necesitar tratamiento farmacológico. Pero eso es el médico el que lo tiene que decir. Claro. Por eso yo creo que el médico es un gran aliado y debe convencerse, ¿no? Y yo creo que de cara a futuro, pues se irá haciendo. De hecho, ahora hay un proyecto del Superior de Deporte, bueno, del Gobierno de España, hacia la prescripción de ejercicio físico y hay formación específica para sanitarios para que conozcan mejor cómo prescribir el ejercicio físico y lo tengan como herramienta, ¿no? Eso es Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir caminando en esa línea. una buena dirección. Sí, Sí. señor. Faustino dice, la artritis que parece una enfermedad de mayores, ¿dónde se incluiría? ¿Cómo repercutiría en ella el ejercicio físico? A ver, la artritis acaba siendo una enfermedad. Yo no soy médico, que nadie se equivoque. Así que si digo algo que no debo de decir de las enfermedades que no conozco en detalle, pero bueno, tiene un carácter inflamatorio. Entonces, el ejercicio físico ayuda a vías metabólicas que potencian un entorno con menos inflamación en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso puede ayudar a esas patologías. Pero en detalle tampoco le podría dar más información concisa. Pero en temas de inflamación sí que sabemos que también el ejercicio físico ayuda. Amaya te pregunta, observo en mi entorno que la mayoría de las personas mayores caminan a diario, pero no hacen más ejercicio. Me gustaría saber su opinión acerca de que la única práctica sea esa. Mejor que caminen a que estén sentados. Pero la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 publicó las últimas recomendaciones de actividad física, que incluyen específicamente el grupo de personas mayores. Y nos hablan de que las personas mayores tienen que hacer actividad física moderada, vigorosa, evidentemente, pero que también tienen que hacer ejercicio multicomponente. Eso es entrenar fuerza, entrenar equilibrio, por supuesto, entrenar también a nivel cardiovascular y es fundamental. El entrenamiento de fuerza, el coger peso, cada uno evidentemente adaptado a su condición, es innegociable ya en este momento. Ya sabemos que lo tenemos que hacer y que las personas mayores lo tienen que hacer. Los profesionales del ejercicio físico son los educadores y las educadoras físico-deportivas, las personas que estudian en nuestro país en 60 universidades, en 60 facultades hay estudios de ciencias del deporte, saben cómo programar ejercicio físico para las personas mayores. Entonces, deberían dejarse guiar por expertos, pero en cualquier caso hay que caminar, pero hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Y no es demasiado difícil hacer ejercicio de fuerza con nuestro peso corporal, con distintos pesos, con gomas. Hay muchas estrategias. Para cualquier persona hay una forma de ejercitar los músculos
y es fundamental que se haga. Así que caminar todo lo que se pueda, pero también incorporar otro tipo de ejercicio. Aplausos por todas partes, más aplausos incluso al programa Chateando, también le dan unos cuantos aplausos. Te felicitan personalmente también. Paco Hernández te pregunta, ya que estamos en un club de tenis, ¿qué opinas de la práctica de este deporte para el estado físico y la salud de sus practicantes? Bueno, pues como cualquier deporte, es muy bueno, es muy bueno. Y fíjate, concretamente, en temas que hemos hablado hoy, como por ejemplo la prevención de la osteoporosis o la masa ósea, es un deporte que nosotros estudiamos ya hace muchos años, porque claro, al jugarse con una sola mano, pues nos permitía en una misma persona analizar lo que le pasaba al hueso de su mano con la que jugaba al tenis y al hueso de la mano que no jugaba al tenis, ¿no? Y vemos que efectivamente es un deporte que nos ayuda a desarrollar el esqueleto, especialmente en las zonas de carga. Por supuesto, en las piernas, como corremos, hacemos frenazos, saltos, etcétera, pues nos ayuda, ¿no? También a generar hueso. Pero también a la masa muscular, por supuesto, al estado cardiovascular. Por tanto, es un deporte que, como todos, tenemos que potenciar. Pero el deporte, si tiene efecto en la salud, es porque tiene un efecto biológico, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos dosis que son adecuadas, dosis que no generan efecto o casi no generan efecto y dosis que pueden hacer que tengamos efectos no deseados, ¿vale? Entonces, en el tenis nos pasa una cosa, que ahora los entrenadores pues ya lo saben desde hace muchos años y ya lo tratan de corregir. Y es que puede generar descompensaciones musculares entre la zona derecha e izquierda, dominante o no dominante, de las personas que juegan al tenis. Eso los entrenadores ahora lo saben muy bien, por eso hacen ejercicios compensatorios. Pero hace años pues no se tenía tan en cuenta y podía generar eso pues algún problema, ¿no? Pero por eso digo que es muy importante el profesional del ejercicio, el entrenador que sabe y que está bien formado, porque bueno, todas estas cosas, como ya van estando a la última, pues las tienen en cuenta. Entonces, mi recomendación es que se haga cualquier deporte al que le guste, o sea, cualquier deporte que nos guste, que seamos también un poco quisquillosos, ¿no? Y busquemos información, porque, bueno, no todas las modalidades deportivas son buenas para todo. En general son buenas, pero también podemos compensarlas, ¿no? Con otras modalidades. Y nada más, animar a que se siga haciendo y de tenis, pues ya hablaremos otro día también, ¿no? Si queréis, que hemos hecho algunos estudios con los huesos de los tenistas. Sería muy interesante. Yo hace unos años me cayeron en las manos dos artículos, en dos momentos distintos, pero dos artículos que me llamaron mucho la atención y por eso recordé uno cuando leí el segundo, ¿no? Y estos artículos lo que hacían era estudiar una variedad de deportes, los efectos de una variedad de deportes entre los practicantes. Y eran en segmentos de edad, no eran en chicos jóvenes. Mm. Entonces, estos tenían una muestra de unos 4.000 personas, individuos. Y en los dos llegaban a la conclusión de que los deportes de pelota, con raqueta, o sea, con pala o con lo que sea, de pegarle una pelota, eran muy beneficiosos para la salud, por encima de los deportes colectivos o de balón o de cosas de estas. Tanto que el tenis y el bádminton encontraban que era capaz de prolongar la vida, no sé en qué sentido sería, pero no me acuerdo ahora, pero prolongaba en 5 años la vida de los que lo practicaban asiduamente. Esto no quiere decir que una persona que juega al tenis que pues vaya a durar 5 años más, ¿no?
pero ahí había un efecto estadístico y yo creo que era de calidad de vida lo que es. Y es el problema que tiene el tenis y los otros deportes estos, que mezcla mucho la actividad intelectual con la actividad física. Es decir, el poder ver la trayectoria de la bola, integrarla, extrapolarla y moverse, meter eso en la psicomotricidad, etcétera, requiere un esfuerzo mental muy alto y, y eso tiene esas ventajas. Sí, a eso hay que añadirle que además al jugar con un implemento, con la raqueta, la precisión y la coordinación que necesitamos a nivel cerebral es mayor. Entonces, eso también puede estar ayudando. De hecho, eh, mm, tiene parte, ¿no?, que ver, pero hay estudios antropológicos que, bueno, dicen que el hecho de que hayamos tenido una motricidad fina con el uso de las manos, etcétera, del caminar erguidos, eso ha ayudado a la evolución humana y a la evolución cerebral, porque es bastante más complejo que otras acciones, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea, pues evidentemente todo aquello que requiere una motricidad más fina y mayor coordinación, pues tiene unas demandas superiores. Yo conozco un caso de una persona que ha jugado al tenis y que en estos momentos tiene Alzheimer y sigue jugando al tenis. Sigue jugando, sigue pasando la pelota para el otro lado de la red con alguien que le asiste, ¿no? Pero sigue haciéndolo. Y es sorprendente lo bien que le sienta. Es tremendamente sorprendente. Y yo creo que es el trabajo cerebral que le obliga a mantener eso en una cosa que ha sido su oficio. Claro. A ver, el ejercicio, siempre hablamos bondades, ¿no?, del ejercicio, pero sí que es cierto que requiere un esfuerzo. Entonces, cuando vencemos ese esfuerzo y somos constantes, empiezan a aparecer los beneficios. No siempre son inmediatos, pero si somos constantes y vencemos ese esfuerzo, la verdad es que la adherencia luego al ejercicio pues aumenta. Muy bien, Gonzalo. Mira, podríamos seguir mucho rato porque hay mucho carrete aquí con el tema que nos has traído, pero yo creo que llevamos ya prácticamente una hora de coloquio y también es otro récord que has roto, ¿no? Y en algún momento hay que parar esto y dejarte descansar a ti, que acabas de llegar de viaje, que todavía no te has aposentado en el hotel y que estás medio en precario, salvando el expediente de dar esta conferencia que te agradecemos profundamente, profundamente, por la conferencia, por el nivel que ha tenido, el interés que ha tenido y sobre todo por tu tiempo, el tiempo que nos has reservado para poder contarnos lo que hacéis y la importancia del tema que lleváis entre manos. Pues muchísimas gracias. Bueno, nada, yo estoy encantado, he pasado un rato estupendo y, y bueno, pues como dices, ¿no? Ha sido un poco caótico el poder conectarme, pero bueno, lo hemos podido hacer en tiempo y forma y la verdad es que estoy muy contento de haber estado con vosotros. Me alegra mucho que lo hayáis disfrutado, que haya sido de interés. Y aquí me tenéis para lo que queráis, cuando queráis. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a esta conferencia, los que quedáis, que todavía quedéis un buen número, y anunciaros que el próximo mes tendremos la conferencia que cierra el ciclo, también cargada de interés y que yo espero que os satisfaga a todos.